Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que se nos produjo una coincidencia extraordinaria. O sea, esto es iluminación del Espíritu Santo, claramente, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad de abordar el tema de quién es el Papa, de qué es lo que viene para la Iglesia, de cuál es el rol de la Iglesia en una sociedad laica, si este Papa efectivamente o no es continuador de Francisco o viene a plantear, digamos, una línea nueva para la Iglesia. Y todo esto lo estamos enmarcando en un ciclo que cada 15 días hacemos siempre en esta misma sede, que se llama Actualidad en Contexto, donde lo que buscamos es abordar justamente aquellos temas que están sobre la palestra permanentemente, pero darles un contenido, una mirada más profunda, más allá, digamos, de los lugares comunes o de las miradas un poco más superficiales a las que en general estamos acostumbrados. Entonces hemos revisado, mirado muchos temas hacia atrás y hoy día creo que para partir hay dos cosas que yo pensaba ayer que nos pueden como servir de contexto. Lo primero es que la elección del Papa que vimos ayer y desde la muerte de Francisco, el cónclave, la elección del Papa, es sin lugar a duda un hito importantísimo y atractivo para el mundo. A mí por lo menos me llama la atención que en un mundo laico donde la religión parece estar muy en la esquina, este es un evento mundial. Si ustedes revisan hoy día, las portadas de todos los diarios del mundo tienen, ¿no es cierto?, la elección de León XIV. Y todos los canales ayer transmitían, permitiéndose muchos de los periodistas emoción, ¿no es cierto?, conexión efectivamente con esta elección del Papa. Creo que eso es un fenómeno que podemos mirar y que tenemos que observar. Y lo segundo, creo que este también es un Papa particular. Entonces quiero partir poniendo sobre la mesa de la conversación algunos datos básicos y biográficos, ¿no es cierto?, de este Papa. Papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, nació el 14 de septiembre de 1995 en Chicago, Illinois. Tiene hoy día 69 años. Su padre es de Estados Unidos, ¿m? del perdón, 55, por supuesto, 55, por supuesto, 55. Su padre, claro, exactamente, está muy bien, sí. Su padre, norteamericano, su madre, ¿verdad?, española, tiene dos hermanos, ¿ya?, también hoy día, y tiene dos nacionalidades, nacionalidad estadounidense y nacionalidad peruana, ¿verdad? Habla inglés, español, italiano, portugués y tiene conocimientos bastante profundos de latín y de alemán. Estudió licenciatura en matemáticas, fue ordenado sacerdote en 1982 y en 1985, muy poco tiempo después de haber sido ordenado, inició su misión misionera, esa palabra es fundamental respecto de León XIV, en Perú, desempeñándose, ¿no es cierto?, como obispo de Chiclayo desde 2014 posteriormente hasta 2023, que es el año en que el Papa Francisco lo nombra como prefecto del dicasterio de los obispos y presidente de la Comisión para América Latina. Es el Papa 267, es el primer Papa norteamericano y su nombre, como todos sabemos, es León XIV. Entonces creo que esto nos sirve, ¿no es cierto?, para abrir esta conversación y antes de empezar directamente quiero presentarle a nuestros dos invitados del día de hoy. El padre Osvaldo Fernández de Castro es sacerdote desde el año 2002, ha sido párroco de varias iglesias, digamos, en Santiago. Se desempeñó entre los años 2012 y 2018 como secretario adjunto para la pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile y hoy día es el vicecanciller de la Universidad Católica. A mi otro lado tengo a Rodrigo Moreno. Rodrigo es doctor en Historia de América, es profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y es también vicedecano de esa facultad y es un amigo, obviamente, no solamente amigo de la casa, sino que un protagonista de lo que ha sido la Facultad de Artes Liberales y el programa de Artes Liberales en también nuestra universidad. Entonces, con eso creo que ya entremos directamente al tema y me gustaría preguntarle, padre Osvaldo, ¿quién es el Papa León XIV? Nosotros hemos oído todos estos días, desde la muerte de Francisco, si es un continuador, si por el contrario vuelve, ¿no es cierto?, a una raigambre más conservadora, qué representa, vamos a ir viendo estos símbolos, pero al principio, así en términos bien generales, ¿qué es lo que representa o quién es para la Iglesia el Papa León XIV?
Bien, lo primero, saludarlos a todos, a ti María José, a ti Rodrigo y a todos los que nos acompañan. Qué oportuna este encuentro de la mañana, ¿cierto? Ni que lo hubiéramos pensado. Sí, yo pensé que íbamos a tener papa hoy en la mañana. Bueno, se nos adelantó, lo cual ya es un signo que también espero que lo conversemos hoy. Y me alegro mucho que la universidad genere estos espacios, porque qué interesante estar hablando también así de la contingencia y poder hacerlo en profundidad. ¿Quién es el Papa? Mira, lo primero que sé del Papa es que no lo conozco, que Sí. también nos pasa a muchos. Y eso creo que es un signo muy importante. Tal vez años atrás teníamos grandes cardenales conocidos por todos. Hoy día no, la iglesia funciona de una forma distinta. Una iglesia donde los cardenales principalmente están en sus territorios, en sus diócesis trabajando, y eso hace que lo conozca su gente y lo conozca mucho menos el resto de la gente. En ese contexto creo que tenemos un papa que cumple tres cosas y creo que seguro que está esto dentro del perfil por qué lo eligieron a él. Uno, que sea norteamericano, es significativo, es importante el rol que ocupa Estados Unidos en nuestra sociedad hoy día. Un poquito, sí, más para acá. Perdón, Ahí. tuvo Ahí, ahí. una formación de colegio y tal vez de iniciación en la iglesia norteamericana, pero él desarrolló su ministerio sacerdotal en Perú. Es un papa que ve la iglesia latinoamericana como la vemos nosotros, la ha experimentado de cerca. Trabajaba en la Santa Sede estos últimos años, así que conoce la curia, conoce el funcionamiento de la curia, conoce a los obispos. Él trabajaba en el dicasterio que se dedica a nombrar obispos. Conoce a los obispos, estaba a cargo también de la Comisión para América Latina. Entonces, creo que tenemos un papa con una mirada cercana a la nuestra, con una mirada global, es un papa de los tiempos de hoy. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos tiene la misma experiencia? Que es de un país, se forma en otro país, trabaja en un tercer país. Creo que eso es muy significativo. Es un papa apropiado para los tiempos de hoy. Y por último, creo importante resaltar que es agustino. El agustino, la congregación de San Agustín, son teólogos. Lo propio de San Agustín, bueno, de toda la teología, es la búsqueda de la verdad. Y también son bastante contemplativos, son seres, son hombres muy espirituales. Y sin duda que eso va a estar como, va a ser la impronta que vamos a encontrar en él. El resto no lo El sé. resto, Lo sigamos vamos a aquí. conocer. Sí. Y eso que dice el padre Osvaldo es bien interesante, porque cuando teníamos hace unos días a los candidatos, a los papables, ¿verdad? Ustedes habrán visto su biografía, las posibilidades, había toda una apuesta, ¿verdad? Y que es una cosa curiosa, porque esta es una elección, que efectivamente como elección lo es, pero se le aplican muchas veces en esos análisis categorías que son mucho más mundanas que las que efectivamente operan, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pero una de las definiciones es que era el papa menos norteamericano de los norteamericanos, ¿verdad? Y esa característica parecía definir precisamente lo que está diciendo el padre Osvaldo, y además abre otra discusión, ¿verdad?, que tiene que ver con por qué se entiende que no existía esta posibilidad de elegir a un papa canónicamente norteamericano y lo que hay debajo es un juego de poder en el que también vamos a entrar más adelante. Pero quisiera, Rodrigo, aprovechando tu mirada de historiador, poder entrar un poco en qué significa ser agustino. Ayer en la bendición, ¿no es cierto?, el Papa dice, soy un hijo de Agustín. Y en esa bendición, que es una bendición corta, pero en la que también vamos a entrar y que hay mensajes muy potentes, ese parece ser uno de los fundamentales. Y déjenme ponerle, porque esto es inevitable para mí, algo de contingencia. Porque si ustedes se acuerdan, a raíz del desplazamiento que hubo en Estados Unidos de inmigrantes hacia Venezuela, DJ Vance usó un concepto, digamos, que es agustino y que tenía que ver con que primero uno debe hacerse cargo de su familia y luego ampliar el conocimiento para el mundo. Diciendo, o sea, dando a entender, digamos, que en Estados Unidos lo que primero tiene que cuidar es a Estados Unidos y luego puede abrir las fronteras hacia otros inmigrantes. Y el Papa Francisco le contestó, el Papa le contestó, perdón, le contestó y justamente da cuenta de ese carácter o de ese sello. Entonces, entremos un poco en qué significa ser agustino, qué significa ese sello y cómo ese sello puede tener forma, digamos, en su papado. Bueno, también primero saludar a los presentes y también a las personas que posteriormente van a ver esta conversación. Es un honor. Ustedes se preguntarán, a propósito de la lectura de mi currículum, por qué me invitaron a mí? Podrían haber invitado a otro historiador dentro de la facultad. Debo agregar, y no está en el currículum, pero yo durante 20 años he hecho clases en seminarios diocesanos de historia de la iglesia. Entonces, esa es la razón. Detrás está el que yo podría decir algo, ¿no?, con respecto a esto. Pero yo me Saber. sumo, claro, pero me sumo a lo que dice el padre. Yo toda la semana estuve
bastante alejado de la posibilidad de hablar en público, porque al final no sabíamos nada de lo que iba a ocurrir, y la prueba de ayer es que la elección nos sorprendió como nos han sorprendido literalmente a los que tienen elecciones pasadas, siempre nos sorprende, ¿no? Es decir, esto no es nuevo. Y mirada con perspectiva histórica, es casi es lo que ha ocurrido en la historia, digamos, de las elecciones de papales. Ser agustino, sí, es una sorpresa. De hecho, el primero que pertenece a la orden de San Agustín. Hay varios papas en la historia que están de una reforma asociados. Hay un par que se les asocia a la formación agustina. De hecho, eh, hay un Papa Adriano en tiempos de, precisamente, que fue tutor de Carlos V. Él había sido de niño formado también en círculos agustinianos. Por lo tanto, la orden de San Agustín es una orden que, si bien no ha sido partícipe de lo que es el papado, pero es una orden muy importante en la historia de la Iglesia. Fíjense que nació hacia el año 1243, 44, en plena, o sea, en baja edad media, y es una de las órdenes religiosas más antiguas de la Iglesia. Ustedes dirán, pero 1244 no es muy antiguo en la historia de la Iglesia. No, la verdad es que lo que pasa es que las órdenes religiosas no son tan antiguas si los miráramos a una perspectiva de 2000 años. La orden más antigua de la Iglesia son los benedictinos, y recién ellos se formaron como una orden en los años 800, ¿no? Con Benito Damián. Los agustinos son de 1244, pero ustedes dirán, pero San Agustín, que fue nombrado ayer por el Papa, vivió en el siglo V. Es decir, de hecho, nuestros alumnos del Core Curriculum leen a San Agustín, el libre albedrío, en el programa que nosotros tenemos a todos los alumnos de la UAI. Y es San Agustín de Hipona murió en el año 430. Entonces dirán, pero si murió en el 430, ¿cómo la orden fue fundada en 1244? Hay algo. No, lo que pasa es que tanto San Agustín de, de Hipona o el San Benito que les mencioné hace un rato, ellos no fundaron órdenes religiosas, crearon documentos que inspiraron la formación de instituciones. San Benito creó la regla de San Benito, que 300 años después de él se formalizó en una confederación, y eso da origen a la orden benedictina. San Agustín también escribió una regla, la regla de San Agustín, que inspiró particularmente en su tiempo y posteriormente en el mundo medieval, tardo medieval, inspiró a muchos a seguir inspirándose en los escritos de San Agustín y en la forma de vida. Una forma de vida, como bien señala, que tenía esa mixtura, ¿no? De vida contemplativa y al mismo tiempo vida pastoral, ¿no? Que era lo que se necesitaba en esos tiempos en el mundo medieval. En esa etapa, cuando nació los agustinos, ya existían, pero no desde hacía mucho tiempo, los franciscanos y los dominicos, que también son del mismo siglo. O sea, de hecho, las órdenes mendicantes más antiguas son los franciscanos y dominicos. Y en el mismo siglo se forman los agustinos y también la otra orden, los carmelitas. Carmelitas son las órdenes que se les consideran mendicantes más antiguas de la historia. Ahora, ¿qué importancia tienen los agustinos? Lo que hace es que cada orden tiene desarrolla un carisma. O sea, interpretan a San Agustín, en este caso los agustinos, pero con un carisma específico. Y en esa época, cuando nacen ellos, era muy fuerte la vida contemplativa, y de hecho había muchos grupos seguidores de San Agustín que seguían la vida eremítica, ermitaña. Y de hecho la orden de San Agustín fue una orden que congregó a muchos grupos de ermitaños a confederarse en una agrupación que los ordenara. Y por eso la orden se llamaba los ermitaños de San Agustín. Ese es el nombre original de la orden. Ermitaño de San Agustín, que es la misma orden agustiniana a la cual pertenece el Papa León XIV. Es decir, cambió de nombre con el tiempo. Hoy se llama, por eso la sigla es OSA. Cuando ustedes vean al Papa, firma OSA, Orden de San Agustín. Pero originalmente se llamaban los ermitaños de San Agustín, oficializados por la Iglesia en el año 1244. Ese es el año de la oficialización. Pero los agustinos, entonces, si provienen de una vida más contemplativa, porque probablemente los franciscanos y dominicos eran mucho más activos en el ámbito pastoral, por las contingencias de ese siglo XIII y después siglo XIV, los agustinos fueron adquiriendo un papel que lo tienen hasta hoy, y el cual el Papa lo representa claramente en su currículo. Es una orden que, si bien tiene vida espiritual, San Agustín da todos los elementos para ello, eh, todos los escritos de San Agustín, partiendo desde sus confesiones en adelante, nos dan ese marco. Es una orden educacional, o sea, que siempre se comenzó a perfilar su vida contemplativa, mezclándola con una vida
pastoral educativa, y por eso los agustinos siempre han estado vinculados a temas de educación. De hecho, trabajan en universidades, incluso tienen universidades y las tienen desde tiempos inmemoriales. De hecho, no sé si vivieron el currículum de ayer, la Universidad de Villanova, que es una universidad muy importante en Estados Unidos, es una universidad agustina. O sea, entonces, en su tiempo, claro, hay universidades que se le asocian a los agustinos, pero no era agustina. Por ejemplo, la Universidad de Wittenberg, donde otro famoso agustino, Martín Lutero, inició la reforma. La Universidad de Wittenberg no era agustina, pero sí estaba, los agustinos tenían activa participación universitaria. Entonces, ese aspecto es importante. Entonces, vida educacional. El mundo educacional a los agustinos no les es lejano, al contrario, muy cercano, y lo prueba es que aquí, incluso en Chile, y particularmente en Santiago, ¿cierto? La presencia educacional siempre ha sido relevante. Pero además es una orden misionera precisamente en esta vocación mendicante, que comienza en este periodo que ya les mencioné, el siglo XIII, y esa orden misionera, como iba a decir, mostró incluso reforzó diríamos, ese perfil con la evangelización de América. De hecho, en América cuando comienza el proceso de evangelización, la corona española autorizó a pasar a 4 órdenes religiosas a hacer la misión en América. 4 órdenes: franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Y esas son las 4 órdenes. A nosotros no nos suena tanto la orden agustina en Chile, probablemente porque la presencia franciscana fue muy, muy importante en la primera etapa, y porque los agustinos llegaron un poco más tarde a Chile, o sea, 1595, por ahí, cerca, casi junto con los jesuitas. Pero, por ejemplo, los agustinos en México es una historia, ¿no? O sea, la Orden de San Agustín en México, o sea, todo lo que es el norte, lo que es la zona colonial mexicana, no sé, Morelia, la zona de Pátzcuaro, es decir, todo el mundo del norte colonial mexicano es un norte agustino muy fuerte. Y figuras como Alonso de la Veracruz, Diego de Basalenque, esas grandes figuras, la Orden Agustina es parte de la historia de la evangelización mexicana. Y en Chile también, pero claro, un poco eclipsada por estas otras instituciones. En suma, estamos hablando de una orden que tiene una gran presencia en América, Perú. Y por lo tanto, esto de que el Papa, cuando fue ordenado en el año 82 y el 85 lo envían a Perú a misionar, es parte de esa vocación. Se estudió en Villanova, tuvo formación educacional agustina, y posteriormente esa otra dimensión, ¿cómo se llama? Pastoral Pastoral. Ahora, ¿qué significa ser, y con esto termino, qué significa ser religioso finalmente? Tiene sus ventajas, ¿no? Como las del Papa Francisco en su momento cuando lo eligieron, jesuita, ¿no? Viven en comunidad, son personas que tienen un sentido de comunidad muy fuerte. Los religiosos se rigen bajo una norma, una regla, por eso viven bajo una situación reglada. Cada institución tiene sus reglamentos, pero el concepto esencial interno es que vida comunitaria. Por lo tanto, es una persona que es cercana, según las descripciones que se hacen de él, es una persona que además tiene esa visión más global, como decía el padre, porque él fue el superior general de los agustinos. O sea, él no es un agustino más, un religioso, porque antes de ser cardenal y antes de ser obispo, fue el superior de la orden agustina en Roma. Por lo tanto, tiene provincial y después fue superior general. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que tiene ese carisma muy fuerte, pero igual que el Papa Francisco u otros religiosos en el pasado, eh, ustedes saben que cuando uno es nombrado obispo, deja la comunidad religiosa. O sea, queda la firma de ser agustino o de ser jesuita, pero uno ya no vive en la comunidad, nunca más va a volver a vivir en esa comunidad, sino que es una autoridad eclesiástica, obispo, y en este caso cardenal, y hoy trabajando en la curia. Así que yo creo que es una figura interesante que hay que observar, como todas, pero que nos da una diferenciación. algunas luces. Sí. Padre, y Rodrigo hace como nota, ¿verdad?, en 4 cosas: la contemplación, la educación, el misionero y el sentido de comunidad, ¿verdad? Y para los que somos católicos, nosotros lo que creemos, ¿verdad?, es que la elección del Papa es una elección inspirada en el Espíritu Santo, y que esa elección lo que tiene como búsqueda, digamos, es la persona que debe liderar la iglesia en ese momento, o sea, es la persona adecuada para ese momento. Por lo tanto, esas 4 características nos dicen mucho más que 4 características, ¿verdad? Entonces, pensando, antes de entrar al Papa mismo y pensando en la elección del Papa, en el cónclave, ¿verdad?
¿Cómo funciona, Padre, esa acción del Espíritu Santo, pero puesta en 136 personas, ¿verdad? Que tienen sus preferencias, que tienen su, me imagino, sus virtudes, pero también sus miserias y que por tanto operan, ¿no es cierto?, desde lo humano. Y lo otro punto que me gustaría también preguntar es cómo opera la tradición, porque quizá una cosa que llama mucho la atención, no sé ustedes, pero ayer es la belleza de la tradición. Es una cosa estética extraordinariamente valorable en un mundo donde las tradiciones parecen haber perdido y donde uno puede pensar, ¿verdad?, que son necesarias. Entonces, ¿cómo la Iglesia combina esos elementos a la hora de elegir un papa? Totalmente de acuerdo contigo, la pregunta más refleja lo que hemos vivido estos días. Yo me he gozado de la belleza de la ceremonia, de los ritos, como que el mundo va tan rápido y la iglesia como que va a otro ritmo en estas cosas. En otras cosas también va a otro ritmo, por desgracia, pero creo que en estas cosas se agradece mucho la delicadeza, la belleza, la tradición, la ritualidad. Creo que eso ya en sí mismo es una gran enseñanza para el tiempo de hoy. Lo segundo, creo que yo he tomado bastante palco en estos días. Me han llamado un montón de gente, padre, hablemos del conclave, de la elección del Papa. Yo no tenía mucho que decir porque en verdad son puras cosas que no sabemos tanto. Yo te puedo dar algunas pistas, pero, pero es como un poco como inventar cosas para ponerle como emoción. Y yo tomé un poco palco y todas las apuestas que habían y todas las propuestas que habían y todas las tensiones que se generan como públicamente. Uno se ríe cuando sale elegido el Papa, en el sentido de que pareciera que esto funciona de una forma distinta. Tú preguntáis cómo actúa el Espíritu Santo en esto, y eso es un poco que tal vez contra toda estadística, los cardenales estos días, yo sé cómo algo de lo que se produce, se escuchan durante muchos días precónclave, van presentando sus iglesias locales, los grandes desafíos del mundo, y a partir de eso los cardenales plantean qué es lo que la iglesia necesita para los próximos años. A partir de eso se elabora un perfil de qué necesitamos del Papa para conducir la iglesia según los desafíos de los próximos años. Y ya en el cónclave se fijan en qué persona cumple con ese perfil. Lo que quiero decir es que todas las divisiones que escuchamos estos días, las supuestas polarizaciones, miradas políticas y todo, corren por un lado, pero el cónclave corre más por otro lado. Cardenales tienen pensamientos muy distintos entre ellos. Eh, yo lo experimenté en la conferencia episcopal en Chile cuando estaba con ellos. Debaten en profundidad los temas, tienen opiniones totalmente distintas respecto a algunos temas. Y cuando termina la reunión se van a tomar el café juntos y rezan juntos en la mañana y en la tarde. Y eso es muy lindo, porque es una forma de construir sociedad bastante distinta a lo que estamos acostumbrados como en el país. Yo te aseguro que en el cónclave no se da que cada cardenal tira hacia lo propio, hacia lo suyo, pelea porque sus ideas se impongan. Al contrario, estoy seguro que lo único que buscan es cómo caminar juntos, cómo apuntar juntos hacia una iglesia hacia el futuro, cómo sumamos fuerzas. Es como al revés de lo que vemos en el mundo político externo. Que hay miradas políticas, las hay. Que hay algunas tensiones políticas, seguramente sí. Pero que haya sido elegido al segundo día el Papa, nos habla que en verdad hay bastante voluntad de caminar juntos. Y ahí quería entrar justamente en eso. ¿Dice algo que la elección haya sido en 2 días? Pero total. ¿Qué Total, dice? piensa que votaban 130 personas, 133 personas, y ponerse de acuerdo con 2/3 de los votos, te habla de que lo único que hay que hacer es buscar acuerdos hacia adelante. Acuerdos que no son como la política, no es que el cardenal Prevost llegó y dijo, mira, yo te ofrezco a ti el Ministerio de la Educación. No, 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 esto no funciona así. Esto tiene que ver con buscar la persona que mejor refleje, que mejor aúne. El Papa tiene el primer rol del Papa es la unión y la comunión en la iglesia. Y eso es lo que buscan principalmente nuestros cardenales. Entonces yo creo que hay una sabiduría muy linda que tiene que ver, como te digo, no con miradas políticas nuestras, sino que tiene que ver con un don de Dios. Estos días hemos rezado. A ver, la prensa y todo lo transforma en algo político, pero los cristianos hemos rezado mucho por la elección del Papa. Yo sé que algunos rezan para que salga tal Papa o tal otro, eso es como manipular un poco a Dios. Siempre tenemos un poco de eso en la oración, como sana a este enfermo, cámbiame al jefe, ¿cierto? En este caso, elige a tal Papa. Pero en verdad, lo que verdaderamente hacemos cuando rezamos no es darle instrucciones a Dios, sino que es entrar en sintonía con Dios. Es aprender a mirar el mundo como Dios lo ve. Y yo creo que rezar estos días a nosotros como católicos nos pone en sintonía con lo que Dios va tejiendo en nuestra iglesia.
Por eso creo que pasa algo muy lindo. Yo lo experimenté, estaba en la Universidad Campus San Joaquín, sonaban las campanas y llegan jóvenes de todas partes al templo, naturalmente. Estamos proyectándolo. Oye, y un ambiente de. Al Papa lo creamos antes de saber quién iba a ser elegido. Y cuando será elegido, lo que hicimos al tiro. No sé si seguramente les pasó a ustedes lo mismo. Totalmente. Y eso te habla de que es algo no solamente de este mundo. Hay algo, hay algo que es trascendente en la experiencia que hemos tenido en estos días. Es precioso. Desde la belleza del Es rito precioso y hasta efectivamente uno lo hace suyo desde el momento uno, de inmediato, ¿verdad? Ya es el Papa. Pero yo, perdón padre, quiero ser un poco mundana, o llevarlo un poco a lo mundano. Y No vamos a serías tú, pensar, sino. no sería yo, sino exactamente, pero y vamos a pensar que me gusta esa idea, ¿verdad?, de que la Iglesia determina o establece antes de elegir al Papa qué es lo que necesita, ¿verdad? Y en cierto sentido hace lo que nosotros diríamos en una empresa o en una institución, una descripción de cargo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para este momento? Y eso es algo que nosotros, los católicos desde fuera y los que no lo son, no lo sabemos, ¿verdad? Porque esa es una conversación que se da dentro, uno la intuye, ¿no es cierto? Hay temas que están sobre la mesa, que por tanto son fundamentales, pero la verdad es que esa conversación tiene una gracia extraordinaria, que es una conversación privada sin filtraciones. Ojo con eso, nosotros estamos acostumbrados a que hay causas jurídicas, causas judiciales, grandes... Se filtra todo, aquí no se filtra nada, ¿verdad? Y entonces es interesante ver desde ese lugar las señales desde las de uno, donde uno puede de alguna manera leer esa descripción de caso, ¿verdad? Y entonces, Rodrigo, ayer el Papa, ¿no es cierto?, cuando es elegido, da una primera bendición. Y hay tres elementos, ¿verdad?, que uno a lo mejor podría mirar y que podríamos partir por ahí a ver esa descripción de cargo. Primero es el nombre, León XIV. Lo segundo es cómo aparece vestido, y eso la prensa lo recogió muchísimo. El Papa Francisco aparece vestido de blanco, simplemente, ¿verdad? Este Papa vuelve a tener la vestidura tradicional en la que aparecían los papas hasta antes del Papa Francisco. Y lo tercero... El Papa Francisco también apareció de blanco, No, igual. no, pero no, Ya. pero con, Sí, los zapatos sí, rojos, digamos, zapatos pero rojos, bueno. pero había una cierta, hay un Sí, cierto sí, simbolismo en cómo aparece, ¿verdad? En la imagen, ¿verdad? Que obviamente se puede leer y que es razonable, ¿no es cierto?, hacerse cargo de eso. Y lo otro tiene que ver con su bendición, o sea, qué es lo que dice, ¿verdad?, en esa bendición. Entonces, me gustaría ir entrando en esas tres cosas, entonces aprovechemos a nuestro historiador. Y vamos a el nombre. El nombre, ¿verdad?, es León XIV. Y su referencia podría, 14, o 14. claro. Sí, a mí mi hija ayer me retó, me dijo que no se hacía 14, se hacía 14. Por lo tanto, voy a seguir su Dile a tu hija que ¿sí? hasta el número 10 ¿Ya? se hizo octavo, noveno, décimo, y después Ah, como 11, una 12, piedra. Ya, Pío mira, 12, voy a hacer León 13. un reclamo Fue escolar, más porque eso fácil. fue Benedicto obviamente un 14. reclamo escolar. Sí. Sí, Benedicto XVI. Bueno, pero la referencia podría ser, hay 13 leones hacia atrás, ¿verdad? Entonces uno tendría que primero pensar en sintonía con cuál león, o sea, quién es el león de referencia, ¿verdad? Entonces, vamos a eso, ¿quién es el león de referencia y qué significa? Mira, muy buena pregunta y ayer desconcertó a muchos, ¿no? En el momento en que se dice el nombre, ¿no? Y aparece el león, la reacción, uno estaba siguiendo ahí canales y en algunos casos sorprendió, ¿no? Porque León tiene un nombre como que no es de nuestro tiempo, es como si se hubiese puesto Pío o Inocencio, ¿no? Son nombres que los vemos muy comunes en la historia del papado, pero bueno, pero evidentemente que cuando uno escucha León, inmediatamente está pensando en León XIII, porque León XIII es fundamental en la historia del siglo XX, ¿no? Y de la historia social, la doctrina social de la Iglesia se funda en la encíclica Rerum Novarum escrita por León XIII en 1891. Que aquí en Santiago les doy un dato, el 18 de septiembre de, 1800, o sea, de 1891, el Te Deum de la misa que vendría a ser el Te Deum de 1891, terminada la revolución del 91, justo el día que se suicida, o al día siguiente, Balmaceda, o sea, el arzobispo de Santiago, en ese entonces, Mariano Casanova, tiene que haber sido, sí, Mariano Casanova, él hizo la presentación de la encíclica Rerum Novarum en Santiago, públicamente el día 18 de septiembre. Así que la historia chilena tiene una particular historia, ¿no? La Rerum Novarum, en el mundo entero. Entonces, León XIII es un papa importantísimo. Y hay otros León también en el pasado, o sea, partiendo por uno, León Magno, ¿de dónde viene el nombre? León Magno. León Magno es el papa del siglo V, del cual se tiene en un famoso concilio
tiene el famoso dicho que dice, Pedro habló por boca de León. Es decir, Pedro, porque esto, el Papa León XIV no es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro. En términos eclesiales, los papas no tienen sucesores. Murió el Papa Francisco y está sepultado. Se acabó el Papa Francisco, así como se acabó el Papa Benedicto o el Papa Juan Pablo II. Tú sucedes a Pedro. Y entonces León, entonces Pedro habló, era por el tema de la herejía monofisita, claro. Entonces, la corrección teológica que hizo en el siglo V el Papa León, León Magno, el Grande, ahí comienza la historia de los leones. Pero vámonos al 13. León XIII sucedió en el papado, reemplaza después de la muerte de Pío IX, el famoso Pío IX, que murió en 1878, si mal no recuerdo, 78, y sucede León. Y León es un papa que comienza su pontificado con una fuerte mirada en el contexto de su tiempo, y el contexto de su tiempo eran, entre otros, los temas el tema obrero, la cuestión obrera. Y la cuestión obrera, los derechos de los obreros, la explotación obrera, el problema de dos corrientes que estaban en disputa en ese sentido, el capitalismo deshumanizado, como el mismo León XIII lo va a indicar, pero también está preocupado de la otra, porque eso se ha comentado, lo he escuchado en comentarios, esa dimensión, pero también critica la otra dimensión, ¿en cuál es? Las engañosas soluciones a ese problema que las llevaba el anarquismo y el marxismo. Entonces, es como decir, para solucionar el drama obrero, para corregir el capitalismo, la solución no era precisamente la lucha de clases. Y en ese contexto, el Papa en 1891 hace esta famosa encíclica. Encíclica que, como todas las encíclicas, tuvo un impacto en aquel tiempo, un impacto tremendo, pero no lo suficientemente tremendo para que finalmente hubiese un cambio a nivel global, ¿no? O al menos en el contexto occidental católico. ¿En qué sentido? De que fue un llamado muy fuerte a que efectivamente las soluciones a los problemas sociales de este mundo estaban en el Evangelio. En el Evangelio. Y por esa razón fue un papa que transformó. Mire, les doy un dato también que esto es digno de estudio, todavía no está hecho la relación porque no tenemos historia, ustedes saben, si no hay fuentes, hay más bien especulación. Fíjense que una famosa seglar chilena, seglar laica, ¿no? Una mujer, se llamaba Juana Ros de Edwards. Más de alguno de ustedes la ha escuchado, Juana Ros de Edwards. Doña Juana, ella viajó a Roma hacia principios de los años 80, 1880, 81, 82. Juana Ros. Y Juana Ros se entrevistó con León XIII. Estuvo con León XIII. Tuvo una entrevista. No sabemos lo que habló. No sabemos. Pero Juana Ros de Edwards sabemos que fue una de las grandes benefactoras sociales de Chile. Y de hecho, la primera población obrera construida en Chile, que se llamó la población obrera La Unión, Juana Ros de Edwards, la donó completa después de la encíclica Renovar. Y además Melchor aquí en Santiago, la población... Sector de Bellavista. Exactamente. Y atrás de mi parroquia, la Epifanía, Exactamente. tiene un gran escrito, la iglesia al lado, explicando el barrio que fue construido por Herrero Novarum. Herrero Novarum, los primeros barrios sociales que se hicieron en Chile, se hicieron bajo esta... Exactamente, muy exactamente. Así que la influencia fue muy, muy fuerte de León. Y hago la conexión. Cuando se cumplieron 40 años de la encíclica, ya muerto el Papa León, se hizo otra encíclica para reforzar esta encíclica que se llamó la 40º año, en 1931. Y para entender, o quizás lo que ibas a preguntar después, ¿no? Estos temas de las continuidades o no continuidades. Juan Pablo II, del cual se habla muy poco hoy día, escribió en 1991 la Centesimus Annus, que es la encíclica que volvía a poner énfasis en la vigencia de la Rerum Novarum. Entonces, porque nosotros claro, tenemos el Papa Francisco muy cerca y creemos que la historia social de la Iglesia es reciente, pero tenemos memoria corta. Rodrigo, yo creo que, perdón que interrumpa, pero yo creo que sí, hay una pista en Rerum Novarum de todas maneras, pero esa pista nos las va a tener que decir el Papa León también. Lo digo, anoche escuchaba un comentario, alguien decía, no, este Papa va a ser sindicalista porque Rerum Novarum en el inicio. Bueno, espérate, dejemos que hable el Papa, no sé qué, porque es una encíclica de León XIII que fue muy importante, el origen de la doctrina de la Iglesia, pero dejemos que el mismo Papa nos diga cuál es la herencia que quiere tomar de León XIII. Además, yo creo, perdón, Rodrigo, yo creo que
eso que está diciendo el padre es fundamental, porque justamente por lo que decíamos antes, o sea, es el Papa que la Iglesia necesita hoy. Exacto. Y las circunstancias, incluso sociales, hoy día son radicalmente distintas. Sí. Entonces, es un absurdo traer un concepto pétreo, ¿verdad?, Exacto. desde No, es un vigente. momento a otro de la historia. Pero Claro. mira, y justo lo que iba a comentar es que tú lo mencionas muy bien. Eso es lo que nosotros sabemos del León XIII y la posible conexión con León XIV. Cuando Benedicto XVI lo eligieron papa, llamó la atención el nombre, Benedicto XVI. Y durante varios días hubo interpretaciones de por qué se llamó Benedicto XVI. Y el papa finalmente lo aclaró días más tarde, que a lo mejor lo va a aclarar días más tarde este papa. Él dijo que se llamaba Benedicto XVI porque cuando él era niño, gobernaba Benedicto XV, que fue el que trató de evitar, de parar la Primera Guerra Mundial. Y que para él como alemán era muy significativo. Y por eso él hizo ese recuerdo en homenaje al Papa Benedicto XV, el Papa que no lo escuchó nadie, el Papa que si hubiesen escuchado al Papa no hubiese habido dado Versalles, y si no hubiese habido dado Versalles no hubiese habido Segunda Guerra Mundial, porque ahí hay una cadena completa. Después, el Papa Francisco lo mismo, cuando nombran a Francisco, un jesuita. Por ahí más alguno dijo, no, mira, es por Francisco Javier. Claro, sí, si los gringos tienen un santazo que es San Francisco Javier, el patrono de las misiones del mundo. O sea, Francisco Javier es el patrono de la iglesia en las misiones, junto con Teresita de Lisieux, ¿no? Pero no, el Papa Francisco después fue explicando, ¿no?, cuál era el sentido de su nombre, ¿no? Que es raro, incluso raro que un jesuita eligiera a un nombre de un santo que pertenecía a otro carisma del cual él no pertenecía. Entonces, comparto contigo que hoy es una señal de que León XIII fue un papa muy importante en la historia de la iglesia, pero evidentemente que la historia que va a construir él es propia, evidentemente, siempre son historias propias. Entonces entremos en esa historia, a ver cómo puede ser la obertura de esa historia, que tiene que ver ayer, ¿no es cierto?, con su bendición, porque en esa bendición ya hay, ¿no es cierto?, no solamente la tradición, ya no solamente hay un nombre, sino que hay una primera toma de postura, o más que toma de postura, quizás como de enfatizar en ciertos elementos que son importantes. Y yo traje aquí, padre, los 6 puntos que me parecieron a mí, al menos obviamente puede haber algún otro, pero más centrales. Ayudarte en esta introducción, que lo que conversamos en un principio es por qué los obispos, los cardenales, eligen a Prevost como papa. Eso es lo primero, o sea, como las características del tiempo actual, lo que esperan de la iglesia. Pero en el primer discurso, que es lo que te voy a comentar, vamos a entender qué es lo que él aporta desde él. Esa es que es muy linda esa diferencia. ¿Por qué lo ponen? Pero qué es lo que aporta él. En su Lo vamos a escuchar individualidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ayer dice, él habla de los siguientes conceptos. Primero, da la bendición, hace referencia a la paz, pero le pone un adjetivo. Dice, una paz desarmada, desarmante y perseverante. Eso es lo primero que dice. Lo segundo, hace referencia al Papa Francisco, ¿no es cierto? Agradece y le reconoce su carácter de valiente, o sea, la valentía del Papa Francisco. Lo tercero, habla de los puentes, la iglesia como generadora y creadora de puentes de diálogo. Lo cuarto, misionero. El quinto, hijo de San Agustín, que es lo que explicó Rodrigo. Y lo otro dice, queremos ser una iglesia sinodal. Yo creo que ahí hay varios conceptos, ¿no es cierto?, que son más complejos, ¿verdad? Más complejos de entender. Podemos ver, no sé, por lo menos a mí me interesa entrar, por lo menos en el de la paz desarmada, desarmante y perseverante, y en el de la iglesia sinodal. Los otros también, por supuesto. Yo lo dije hace un momento que queríamos al Papa antes de que fuera elegido, ya lo queríamos, el que hubiera sido lo íbamos a querer. Yo lo quise más todavía cuando escuché sus primeras palabras, que fue la paz esté con ustedes, con todos, dijo. Esas palabras son las primeras palabras de Cristo resucitado. Cuando se encuentra con los apóstoles, lo primero que les dice es la paz esté con ustedes. Que en la liturgia se dice siempre, cuando el obispo preside la misa, dice, en nombre del Padre y del Santo, amén, la paz del Señor esté con ustedes. Es muy lindo porque es muy cristiano en primer lugar ese saludo. Esa paz tan necesaria en el mundo hoy, yo pensaba, es una paz que necesitamos entre las naciones, pero que estamos dentro de nuestros países. Oye, dentro de nuestras familias necesitamos la paz. Dentro de cada uno de nosotros necesitamos la paz. O sea, si hay algo que el mundo de hoy necesita es la paz. Que para el mundo la paz tiene que ver con la guerra, con la no guerra, ¿cierto? Y a lo mejor pronto se va a lograr, ojalá, una paz, no tengo idea, en el Medio Oriente o en Ucrania, pero sabemos que va a estar llena de tensiones esa paz. Y es una paz que es como un paréntesis entre dos guerras, sobre todo lo que hemos visto en Tierra Santa en el último tiempo. Entonces, cuando él habla de paz, está hablando de otra paz,
una que no es externa, que eso significa que no hayan conflictos bélicos. Habla de una paz interior, que es la paz del resucitado, que es lo que Cristo trae al mundo. Y la verdadera paz que necesitamos tiene que ver con eso, con algo que parte dentro de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros queremos vivir la vida, no a 1000 km/h, no lleno de tensiones, sino que queremos resolver en profundidad quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esa paz es espiritual, es interior. Entonces creo que cuando el Papa lo desea al mundo entero, da una pista que es muy significativa. Es una paz que solo Dios, solo la vamos a encontrar en Dios. Podemos dialogar, ponernos de acuerdo, un montón de cosas, pero la paz interior es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Eso es lo primero que diría respecto a la paz, que va a ser muy contundente que haya puesto el tema de la paz ahí en primer lugar. Me llamó la atención como a ti, otros términos. Él habla de continuidad de Francisco. O sea, él es el continuador de Francisco en el sentido que fue elegido por el Papa Francisco, fue puesto en la curia a trabajar por el Papa Francisco, y viene de un mundo, viene de una diócesis pequeña de Perú, era obispo. No era una diócesis relevante en Perú, una diócesis pequeña, de harta misión, de harto pueblo indígena, harto mundo indígena. Él es muy sencillo, muy simple. El cardenal Chomalí hace una entrevista hoy día, dice que anoche le tocó comer con él y que lo conocía de varias veces. Es como nosotros, es como nuestros obispos chilenos, argentinos, peruanos, es de una sencillez grande. Y esa impronta la tenía Francisco y la va a tener sin duda el Papa León, de eso no me cabe ninguna duda. Habló de puentes, habló de diálogo. eh, Me gustó mucho cuando habló, tenemos que estar en diálogo con el mundo. Yo creo que la iglesia vivió encerrada en sí misma como 400 años después de Trento, y le costó mucho, tuvo mucho miedo de la modernidad a la iglesia. Se encerró en sí misma y va a ser el Concilio Vaticano II el que cuando Pablo dice que abrir las ventanas y la puerta para que entre aire fresco, es dejar de tenerle miedo al mundo y entrar de igual a igual a dialogar con el mundo sobre las grandes problemáticas de hoy. Y eso es muy lindo. Esa palabra de diálogo con el mundo creo que es clave. Benedicto fue el gran hombre que dialogó con ese mundo en la filosofía, en la teología, y estoy seguro que este Papa va a aportar en ese camino también. Eh, Creo que son palabras que nos van dando esas primeras pistas. ¿Y la iglesia sinodal? Sinodal es un tema muy actual, trabajado por el Papa Francisco, especialmente, siempre ha sido un concepto de la iglesia. Ser sinodal significa, para definirlo, es caminar juntos. Y una vez se lo escuchamos, señor Chomaní, hace muchos años decir, mira, la vida es como una gran carrera, que el mundo te dice que tienes que llegar primero, pero la iglesia te dice, no, tenemos que llegar juntos. Y si alguien se queda a la orilla del camino, nos vamos a detener, lo vamos a recoger, vamos a caminar más lento, pero vamos a llegar juntos. Ese es el concepto que Papa Francisco lo ha puesto en el corazón de la iglesia, y que lo nombre el Papa León en su primer discurso es porque sin duda quiere ser continuador de esa forma. Iglesia sinodal es una forma de ser iglesia, donde la iglesia no le dice al mundo y al otro lo que tiene que hacer, sino que vamos a juntos desarrollar esta vida presente. Es muy significativo que aparezca el Muy, muy significativo. Y yo quiero traer aquí a la conversación un libro que salió hace muy poco, ¿verdad? Que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, que es el libro que acaba de publicar Javier Cerca. Además, lo publicó muy pocos días antes de que muriera, ¿no es cierto?, el Papa Francisco. Yo estuve con él antes de ayer, a lo mejor algunos de ustedes también. Por eso quiero aprovechar. Pero el libro, muy en breve, y además, para no quedarnos en eso, pero en el fondo, Javier Cerca, que es un escritor español extraordinario, recibe una invitación del Vaticano de acompañar al Papa Francisco a Mongolia, a un viaje pastoral. Y le ofrecen además abrir, en ese sentido, las puertas del Vaticano, que él puede conversar, dialogar, entrevistar, leer los documentos, lo que quiera, para escribir lo que quiera, ¿verdad? Y este libro es el resultado, un libro que es a medias o camino entre ensayo, entrevista, novela, pero que logra capturar, se los recomiendo, salgan aquí y se lo compran todos y se lo leen porque es extraordinario, pero en ese libro hay algo de lo que está diciendo el padre Osvaldo, ¿verdad? Y es que es la tensión que en la iglesia a veces existe entre esta iglesia sinodal que camina junta y la iglesia del clericalismo, donde, ¿no es cierto?, los sacerdotes o la estructura o la jerarquía de la iglesia tiene, digamos, un peso o se distancia justamente de esos otros con los que debe caminar, ¿verdad? Y en ese caso, ¿no es cierto?, lo que rescata justamente Javier Cerca, que es un concepto muy propio del Papa Francisco, es el de la periferia, ¿verdad? El de salir, ¿verdad? Y esos puentes que tienen que ir hacia la periferia, en el caso del Papa Francisco, tuvo mucho también que ver con la elección de sus viajes pastorales, tuvo que ver con su énfasis, y eso son cosas que desde su muerte hemos tenido, digamos, muy sobre la mesa. Pero
Mirándolo más políticamente, porque obviamente la elección del Papa, como nosotros pusimos aquí en la invitación, no es una elección para la Iglesia simplemente, sino que produce, ¿no es cierto?, un efecto enorme político y produce lecturas políticas. Una de las grandes lecturas políticas que se deriva un poco de estas dos maneras, de estas tensiones, es la Iglesia más bien conservadora o la Iglesia más bien progresista, ¿verdad? Y entonces, en esa digamos, juicio o evaluación que se hace muchas veces desde fuera, que no tiene sentido a lo mejor hacia adentro, pero que es importante porque es la que reciben los fieles, los ciudadanos del mundo, digamos, esta es una tensión. Pero lo que es verdad es que esa es una tensión permanente en la historia del mundo, no solamente de la Iglesia, sino que del mundo. Entonces, me gustaría, Rodrigo, así como para empezar a conversar sobre el rol de la Iglesia hoy, entender cómo conviven o cómo han convivido en la historia justamente esas tensiones progresistas conservadoras que nosotros día podríamos llamarle clericalistas sinodales, ¿verdad? Y en el fondo mutando de alguna manera esos conceptos. Sí, buena pregunta. Mira, el concepto progresismo conservador o ultraconservador, que suele ser, hoy día la palabra ultra se usa para algunas situaciones particulares, muy despectiva, eh, en realidad son conceptos que provienen más bien del ámbito político y que nosotros, digamos, llevamos hacia el escenario eclesial, pero de hecho no existe, o sea, si tendríamos que definir lo que hoy día el mundo político entiende por progresismo, la iglesia no es progresista y no pretende serlo tampoco. Eh, Tampoco en los que defienden el concepto en términos políticos, ideológicos, mirado desde otra vereda, tampoco son muy progresistas en muchos digamos, de sus, eh, de sus acciones, ¿no? Aunque declaren que lo son. Entonces, haciendo ese paréntesis, en el pasado ha habido otros nombres, ¿no? En una época la iglesia en el siglo XIX era ultramontana, ¿no? Y el ultramontanismo era, podríamos decir, esa idea más, más conservadora frente al mundo liberal, las pugnas liberal conservadora. Yo siempre cuando en clase me tocaba explicar estos temas del siglo XIX con los estudiantes, claro, cuesta mucho hacer entender que lo liberal conservador no significa ser de izquierda y de derecha, ¿no? No tiene que ver con el concepto nuestro. Y lo mismo pasa con progresismo, ultraconservadurismo, izquierdas, derechas. No. De hecho, las mismas figuras, en las mismas figuras, en las autoridades papales que hemos, no sé, en mi generación, no menos yo, no sé, desde Pablo VI, que yo era más chico, pero Juan Pablo II, que nos marca, uno observa a Juan Pablo II, a mi Papa Benedicto, a Papa Francisco, y puede ver conservadurismo y liberalismo simultáneos, porque en muchas cosas lo eran. De hecho, Papa Francisco, no sé si recuerdan los que son más grandecitos acá, cuando Juan Pablo II tuvo esa famosa reunión en Asís, la oración en Asís, ¿no? La oración ecuménica. Un escándalo para muchos, porque era un papa que revolucionó, o sea, rezar junto con el líder musulmán, el frente ahí a San Francisco, fue un escándalo. Y por otra parte, hay mucha gente que considera ultraconservador a Juan Pablo II en perspectiva actual, lo cual pero es que depende cómo lo estás mirando en el contexto que lo estás mirando. Y hay cosas, y no sé, y esto es como, y perdón que haga este ejemplo, pero a mí me hace mucho sentido. Cuando ocurren estas elecciones, como estos cónclaves, ¿no? Y estamos expectantes, como bien decía el padre, a este nombre que nos alegre sin haberlo conocido, ¿no? Eh, Esto es como la elección, como las elecciones en Estados Unidos, eh, los candidatos, no estoy hablando de Trump, me voy a poner ejemplos anteriores, por ejemplo, cuando se eligió a Bill Clinton, o cuando se eligió a Obama. Todo el mundo atento que se va a elegir Obama. Y todo el mundo en códigos nuestros, izquierdas, derechas, que no son en Estados Unidos, hay que entenderlo desde otra perspectiva, cuando gana uno el presidente norteamericano y uno lo encuentra más izquierda, como más liberal, uno se imagina que la política exterior norteamericana iba a cambiar, que se iba a acabar la guerra, que él ya iba a sacar las tropas de todos los países donde estaban. Y en Estados Unidos no cambia nada, porque en Estados Unidos, gobierne quien gobierne, hay ciertas políticas que son intransables, ¿no? Casi. Por razones de principio. ¿Ah? Casi. Casi, claro. O sea, por eso que el caso ahora es, por eso el caso nos tiene totalmente tocados a todos, ¿no? Pero en el caso de Roma es lo mismo. O sea, los papas, es decir, oye, el Papa Francisco es un progresista, pero anda a preguntarle sobre temas del aborto, eutanasia,
y te va a decir lo que tiene que decir como papa, ¿no? Es decir, entonces, quizás la estamos clave, esperando que, que la iglesia haga reformas donde, comillas, el progresismo político quisiera hacer. Pero ¿qué entendemos progresismo? Ahora, si entendemos progresismo, por ejemplo, esta iglesia sinodal, que es un concepto que viene desde antes, y nosotros hemos tenido sínodos en el pasado, o sea, sínodos ha habido siempre, aquí Santiago ha tenido sínodos de historia, en Valparaíso. Eh, eh, Vuelvo a insistir, los conceptos de progresismo y ultraconservadurismo son absolutamente discutibles en ambas situaciones, y yo creo que no son apropiados para la iglesia, porque si bien la iglesia, como dice el padre, tiene divisiones históricas internas, tiene carismas que ya son en sí mismas, diríamos, miradas diferentes para vivir la fe. Es decir, eh, no sé, uno pensará en ciertas congregaciones u órdenes religiosas que tienen diríamos, una experiencia de iglesia distinta. Ambos son católicos y ambos forman parte de, digamos, del entorno de la iglesia, y esa es la riqueza de la iglesia católica finalmente. Pero hay pero diversidad. ya, ¿No? pero pensemos, yo voy a hacer aquí, voy a ir un poco Sí. a entrar como más en detalle, porque quizás una de las cosas clave, tú lo dijiste, ¿verdad? Los papas no ganan, no es como un presidente, ¿verdad? Que gana, sino que Claro. los papas son los continuadores de Pedro, tienen una tarea distinta. Pero lo que es verdad es que la iglesia, que es una institución viva, que es una institución que camina, ¿verdad? También va adaptándose a los desafíos propios de su época. Y hoy día efectivamente la iglesia tiene grandes desafíos y la tarea de un papa es guiar, ¿no es cierto?, en ese caminar conjunto hacia esos desafíos. Entonces quiero que entremos un poco en eso. Pero mira, yo creo que tú lo has dicho muy bien, la iglesia tiene un gran desafío. En todas las historias, en todas las elecciones papales, especialmente de larga distancia, ¿no? Siempre hay grandes desafíos. O sea, Siempre, siempre. exacto, O sea, no es que ahora hay grandes por desafíos. O sea, supuesto, por cuando supuesto. Pablo VI tuvo que asumir post-concilio, o sea, ahí sí que había un problema gigantesco, brutal, como lo hay ahora también. Cuando Juan Pablo II asumió el 70, después de la muerte de Juan Pablo I, estábamos en una situación extremadamente global. O sea, estamos digamos, en la parte culminante de la Guerra Fría, y tuvimos un papa que también rompió todos los esquemas, salió a visitar el planeta completo en términos pastorales. Es decir, todos los contextos. Francisco ya le tocó, ¿viste? Le tocó el tema de el desarrollo del gran escándalo de los abusos, tema que había enfrentado ya Benedicto. Benedicto le tocó en realidad heredar el tema. O sea, cuando asume Benedicto en 2005, ¿no? Si mal no recuerdo, 2005, 2006, Benedicto el Papa le tocó asumir, y ahora Francisco le tocó el 2013 ya Pero el golpe. cuando uno lo mira así, ¿verdad? Que en cada momento la iglesia tiene Sí, sus desafíos, también tiene que pensar que hay una cierta expectativa respecto sí, de eso, sí. ¿verdad? Expectativas que se crean y se frustran, como cualquier líder, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho entrar en eso. Si uno miraba la prensa, ayer, ¿no es cierto?, y estos días, había como algunos 5 que eran como fundamentales. Uno que era el medio ambiente, que son además temas que son muy generales a la vida, al desarrollo político de los países, ¿verdad? Medio ambiente, migración, la paz, los abusos en la iglesia, toda la relación de la iglesia con la diversidad sexual y muy fundamentalmente el rol de las mujeres. Eso aparecía en general, digamos, ¿no es cierto?, de esos desafíos. Entonces, mi pregunta, padre, es si le parece que esos son efectivamente los temas, si hay otros, y yo agrego uno, que no aparece a lo mejor en todas partes, pero es que cómo la iglesia vuelve a reencantar o a conectarse, ¿verdad?, con una sociedad que parece lejana y sobre todo con una juventud a la que parece el mensaje tan potente de la iglesia parecerle un poco sin sentido. Yo te agregaría 2 o 3 más también, porque, o sea, de acuerdo con todos estos puntos, si son, en eso estamos como sociedad, y la iglesia está con los pies en la tierra. Y el obispo que fue, o sea, el papa que fue obispo en Perú, conoce la realidad, el problema indígena, y los temas nuestros están muy presentes en ese discernimiento. Yo agregaría otros temas. La polarización del mundo, yo creo que es un tema fuerte que nos divide un montón, y yo creo que hay una respuesta de la iglesia desde la fraternidad que va a ser muy importante hacia adelante. Hay un fuerte individualismo en nuestra sociedad, que yo creo que es un tema de fondo, que es raíz de muchos problemas, entre otros, toda la crisis en la familia, que eso significa, creo que es un gran tema. Hay otro tema que es la tecnología, el desarrollo tecnológico, el diálogo con ese mundo de la inteligencia artificial. Es precioso lo que se viene por delante y requiere también una mirada ética.
O sea, hay mucho que aportar en estas dimensiones. O sea, yo te digo, los que tú has dicho son grandes temas. Yo le agregaría sobre todo este individualismo que nos tiene como arrinconados, separados, divididos. Son temas de hoy. Entonces, estamos en esos temas. No me cabe ninguna duda de que el Papa, esos son los desafíos que tiene. El Papa Francisco se asomó a estos temas de una forma muy bien. O sea, Laudato sí va a ser un documento que va a seguir dando vuelta en el diálogo con el mundo por mucho tiempo. Puso el tema de la ecología tan actual en relación con el ser humano. Esta vinculación de la que la toma San Francisco así. O sea, son claves, sin duda, de lo que viene. Yo quisiera agregar un solo punto respecto a lo que hablábamos recién de esta polarización. En la iglesia pensamos distintos unos de otros. Y eso es difícil y es muy lindo que sea así. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando alguien piensa distinto a ti, gózate con esa persona, conversa, eh, eh, a, que te ayuda a pensar mejor a ti, lo que él piensa, ve qué cosas de él te desafían. Bueno, pero aquel que te obliga a pensar como él, arráncale. Eh, Vivimos el mundo de la política nuestra como el que piensa distinto es tu adversario, es tu enemigo. En la cultura de la cancelación fuerte que estamos viviendo tiene que ver con eso. En la iglesia no es así, de verdad. Y yo estoy seguro que el encuentro que tuvieron los cardenales estos días en el cónclave es eso. Piensan distinto, pero no somos para nada enemigos. Pero puedo hacer de abogado del Sí, diablo sí, porque sí, sí. yo eso lo entiendo, lo creo. Mm. Pero creo que no es la percepción que muchas veces se tiene de la iglesia. O sea, la percepción que muchas veces, y que probablemente sea uno de los grandes desafíos de este Papa, es al contrario, es de imponer, ¿no es cierto?, una cierta visión. Entonces, la pregunta es cómo podría, yo sé que esta es una pregunta que si la supiéramos la respuesta no estaríamos aquí, obviamente, pero ¿cuál es el rol de esta iglesia que camina nueva de los puentes en relación a ese desafío? O sea, demostrar su verdadera esencia y no aquello que aparece como si lo fuera. Si lo que pasa es que la tarea de la iglesia, el ser iglesia, y esta tarea de cada uno de nosotros, ser parte de la iglesia, no significa que tenemos que pensar igual. Y ese es el problema, cuando algunos piensan que todos tienen que pensar como yo, entra un conflicto más bien político en la iglesia que no tiene sentido. El sentido de ser iglesia es que podemos caminar juntos, pensando distinto. Y eso es distinto a cómo se enfrenta la sociedad civil. Y es muy bonito que así sea. La sinodalidad es eso. Nosotros caminamos juntos, somos distintos, cumplimos roles distintos, pensamos distintos, incluso pensamos de forma opuestas en algunos temas. Y somos capaces de estar en común. Eso es lo que se llama la comunión en la iglesia, que es clave. Entonces creo que eso también es un signo muy importante para el mundo de hoy. Y eso significa enseñar la religión desde otro lugar, más allá de la norma, más allá del sí y el no, que es como la educación que nosotros, o sea, hay un trabajo ahí también. Bueno, que por supuesto, lo que pasa es que cuando la iglesia era mayoría y actuaba desde esa mayoría, yo creo que, claro, había como una forma de transmitir la fe muy doctrinal, te fijáis, y muy desde el catecismo. Hoy día, yo creo que hemos vuelto, gracias a Dios, estamos volviendo a una fe mucho más desde el Evangelio. No se trata de entender lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, sino que se trata de cómo seguir a Jesucristo. Y esa propuesta que ya el Vaticano la ha puesto en el centro, este Papa ayer, de lo que puso en el centro fue a Cristo y va en sintonía con eso. Entonces, yo creo que sí hay una forma hoy día renovada de ser iglesia, pero ya se instaló, yo creo, no es algo nuevo, sino que ya viene instalándose hace bastante tiempo y se consolida, yo creo que se sigue consolidando. Tiene que ver con también tú dijiste recién, esto de la iglesia de las mayorías o iglesia de las minorías. Es decir, eh, Benedicto XVI decía que en algún momento la iglesia católica iba a ser iglesia de minoría, o sea, que por el tema de estadística global, evidentemente hoy eh, esa es la realidad, pero en esa realidad, evidentemente que el escenario es mucho más propicio para precisamente volver a hablar de temas de fondo. Leí ayer una información, anteayer, en Alemania, en el último censo alemán, el 47% de los alemanes, que es el número máximo, es no creyente. Es decir, los no creyentes son la mayoría en Alemania. Y el mundo católico son el 45%, 44%, y el mundo luterano aún ha caído más, a cifras 20 y tantos por ciento, no sé, muy, muy bajo. No, 30 y tantos por ciento. Pero la secularización llegó, y ese es el tema.
hoy día un tema, si tuviera, oye, ¿cuál es el escenario distinto al de, ya con Francisco estaba la secularización, y con- ya viene desde los años 70 probablemente muy fuerte, o sea, acentuándose el proceso de secularización. Entonces los desafíos de la Iglesia Católica son en el contexto de la secularización. Es decir, eso... Que yo quiero todavía, Sí, de lo que dices tú, una palabra más. Que yo entiendo que por mucho tiempo la iglesia dijo lo que había que hacer, sí, un poco como había que pensar y como que controlaba un poco todo. Y eso, en verdad, yo creo que ninguno de nosotros es cristiano por eso. O sea, eh, el centro hace rato que está en otra cosa. Yo creo que la pandemia, entre otras cosas, nos ayudó a ser bastante más libre. El que quiso irse se fue sin tener que dar muchas explicaciones y el que se queda lo hace con un Se sentido más quedó profundo, por más convicción. profundo, por convicción. Y en esa convicción, perdón, y esto creo que es muy importante que tiene que ver con lo que dijiste, eh, queremos seguir a Jesús, queremos seguir su enseñanza, queremos recorrer el camino que él corrió, que él recorrió. No queremos que nos digan 1, 2, 3, 4, esto es ser católico. Y eso creo que es un cambio esencial. Y en ese cambio esencial, antes de abrir a ver si alguien tiene alguna pregunta, dos temas que tienen que ver con eso, ¿verdad? Porque cuando uno dice, mira, la iglesia es seguir a Jesucristo, vuelve a lo esencial, ¿verdad? Vuelve a la esencia. Y hay cosas que en la periferia toman una relevancia distinta. Y aquí hay dos temas que en este momento surgen y que yo quisiera saber si son periféricos o son centrales, esenciales. Y que es el rol de las mujeres y el rol del celibato, que son dos cosas que han estado muy sobre la mesa. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Porque es evidente que las mujeres han sido fundamentales, partiendo por la Virgen María, eso es evidente, ¿verdad? Pero su participación activa en la estructura de la iglesia no ha sido así. Entonces, ¿son periféricos o son esenciales? Son medios periféricos. Fíjate lo que voy a decir. Los dos temas. El celibato también es periférico. A ver, lo de la mujer, lo que hace es que es bastante impresentable que con todo lo que ha avanzado la sociedad, dando a la mujer un rol especial, es bastante impresentable que en la iglesia no se den todo lo que se pueda, por lo menos de estos avances. ¿Hay avances que requieren más tiempo? Tal vez sí. Hay avances que ya se han dado que son muy significativos. Porque tenemos un problema nosotros, que hemos vinculado en la iglesia lo que es el ministerio sacerdotal, lo hemos vinculado con el ejercicio de la autoridad en la iglesia. Y hoy día el Papa, y aquí en Santiago también, se han dado pasos para separar. Y tenemos en cargo de autoridad a mujeres que no son sacerdotes. Y eso es un primer paso muy significativo. Hay que hacerse la pregunta por el sacerdocio, hay que volver a hacérsela, ya han sido bastante claros los papas, pero bueno, la pregunta tiene que ser, por lo menos hay que hacérsela con seriedad la pregunta. Yo creo que se lo merece, el tiempo que estamos viviendo se merece que tengamos una pregunta profunda en nuestra iglesia. Eso primer cosa respecto a la mujer. Respecto al celibato, yo entiendo que es una resolución que se hace para una forma de entender la iglesia que ha servido por mucho tiempo, pero hoy día creo que sí es un tema que yo lo replantearía, porque, porque necesitamos más sacerdotes. Y esto es urgente. Eso nos estamos hablando de 20 años más. O sea, hoy día necesitamos más sacerdotes y creo que abrir, por ejemplo, la posibilidad de que personas casadas sean sacerdotes sería un primer paso significativo. Yo creo que no es pensable que personas casadas vivan el sacerdocio como yo lo vivo. Párroco en un lugar que trasladar a otro. Hay que buscar una forma distinta de sacerdocio. Bueno, pues eso tiene que resolverlo el Papa. Entonces, lo que quiero decir es que no es tan esencial a lo que es ser iglesia estas dos temas. Bueno, yo creo que, Rodrigo, ¿algo? no, no, de hecho, este es el segundo, o sea, los dos aspectos concuerdo con el padre, y doy un dato del segundo, particularmente, que es el tema del sacerdocio. Nosotros hablamos mucho de tradición, ¿no? La tradición, de hecho, a las personas tradicionalistas, volvemos al concepto este antagónico de decir, es ultraconservador porque es tradicionalista. Y no, la tradición la tradición tiene un valor esencial en la fe. Y eso llevémoslo, por ejemplo, al plano de las iglesias ortodoxas, la iglesia oriental, en Rusia, la iglesia griega, por supuesto. En la fe ortodoxa, los sacerdotes siempre se han podido casar, pero tienen que casarse antes del orden sacerdotal, no después del orden sacerdotal. Y eso está establecido desde los primeros cristianos y sigue hasta el día de hoy. Sí tienen algunos requisitos, que es, por ejemplo, que los sacerdotes casados no pueden ser obispos en la iglesia ortodoxa. Por eso los obispos son todos célibes, todos son del ámbito monástico. De ahí proviene el mundo episcopal ortodoxo. Pero se pueden casar. Y entonces, ¿por qué les juego con esta palabra tradicionalismo? No. Porque cuando el mundo católico se separa, en la famosa excomunión del año 1054, Iglesia Ortodoxa, Iglesia
católica, el famoso cisma, ¿no? Entre las acusaciones que le hace el mundo oriental al mundo latino, es que traicionaban la tradición. Y entre otras, y en los documentos de la traición al mundo católico, pues el mundo católico era mucho más, voy a poner usar la palabra de nuevo, más liberal, en el sentido de hacer cambios, de ir con los tiempos. El mundo ortodoxo más tradicional, porque la tradición es parte de la fe, consideran ellos. Y entonces, al mundo católico, entre las acusaciones, fue el tema de prohibir a los sacerdotes casarse. Era como una innovación, digamos, disruptiva en su tiempo. Entonces, a propósito de lo que estás diciendo, padre, efectivamente es un tema que evidentemente en algún momento se puede discutir. Ahora, ¿cuál fue el argumento del mundo católico en ese año 1054? Los papas siguientes, entre ellos Gregorio VII, la famosa reforma gregoriana. Él decía, lo que se decía es que el sacerdocio, el celibato, era fundamental para, digamos, para también atacar otras problemáticas que había en la iglesia en ese entonces, y por lo tanto era absolutamente necesario digamos, de dar esa, diríamos, esa señal al mundo. Fue útil en su tiempo y lo fue durante siglos. La pregunta que nos tenemos que hacer, y seguramente la curia romana lo está, yo creo que lo está haciendo, es si eso algún día puede continuar, porque no es dogma de fe, es una Oye, decisión. un pelo a la sopa, pero Sí. los curas casados eran un problema en el año Sí, 1200. era un La iglesia no sabía cómo arreglarlo, y Sí, hoy día los curas serios son un problema también. claro, Entonces, claro. Exacto. Tiene que, hay que pensar bien qué es lo mejor. Es Claro. que eso, es que yo creo que al final la conversación sobre el nuevo Papa abre un espacio justamente para lo que el padre decía, ¿verdad? Que es Sí. pensar qué es la iglesia hoy y cuál es el rol que cumple la iglesia hoy. Y yo agregaría, sacando también del libro de Javier Cerca, la importancia del discernimiento, es decir, cómo uno tiene que acercarse individualmente y acompañado por la iglesia a las decisiones en general. Y por tanto creo que el nuevo Papa no solamente tiene un desafío enorme, yo cuando lo veía ahí, yo decía, esto más que una emoción debe ser el peso de creer o de mirar lo que se viene, ¿verdad? O sea, wow, uno lo veía, claro, exacto. Piensa que el lugar donde, si no me equivoco, el lugar donde se viste antes de salir se llama de las lágrimas, ¿verdad? O sea, no es del gozo, no es de la champaña, ¿verdad? Sino que es de las lágrimas. Entonces, creo que también es una responsabilidad muy importante de los que somos católicos, de construir también y acompañar, no solamente en la oración. El Papa Francisco terminaba siempre diciendo, y les pido que recen por mí, ¿verdad? Sino que también de ser genuinamente actores, ¿verdad? De ese cambio, de esa adecuación de la iglesia o de ese rol, porque al final aquí lo que se transmite, como dice Cristo, es a través del ejemplo, mucho más que del discurso, mucho más que la palabra. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere aprovechar de preguntar algo en los últimos minutos que nos quedan y cerramos. Aquí hay Sí, toma. sí. Pero hablo fuerte. Toma. Ahí, para la grabación. Bueno, lo primero es un pedido de Eso. casa que no me podía ir a la casa sin preguntarle a Pablo Osvaldo. La misa el domingo, ¿dónde? ¿Dónde está? Mi señora pregunta esto. Así que, Vamos a juntar 2 o 3 preguntas y luego ok. las Y contestamos. sobre esto de ayer, la verdad es que cuando estamos representando empresas, yo represento gremios, soy el presidente de un gremio grande o parte política, la verdad es que ayer fue impresionante la cantidad de personas que preguntan esto. Oye, la renovaron, oye, es después del 13. ¿Es norteamericano? No, pero el norteamericano más latino, o sea, no, impresionante cómo todos queremos decir quién es León XIV, cómo todos se movió en esto ayer muy fuerte, o sea, me preguntan muchas cosas sobre esto, la verdad es que muchas gracias por todo lo que se aclaró. Una pregunta bastante más práctica, ¿qué viene ahora en la estructura? Él puede decidir con quién va a trabajar, cómo va a desarrollar, cómo va esto hacia adelante y en su desarrollo. Eso, juntemos 2 o 3 soles. Yo tengo una pregunta sobre la iglesia chilena, que en el fondo aquí ustedes hablaron de cuál es este nuevo mundo en el que estamos viviendo, cuál es la nueva iglesia sinodal, cómo está situada la iglesia chilena en este momento para estos tiempos que son los que uno deduce de todo lo que pasó ayer. Y tengo una pregunta práctica súper católica, es que ayer además se dio la indulgencia plenaria y como que leí harto, esto es muy importante porque es la primera indulgencia plenaria, me gustaría entender también eso. Que además era bien impresionante que muchos de los periodistas no sabían lo que era.
O sea, no No, entendía todavía. muy bien lo que estaba ocurriendo. Sí. Yo justamente iba a preguntar por la indulgencia plenaria, pero principalmente, ¿qué señal quiso dar? Porque creo que es la primera vez que un papa empieza dando una indulgencia plenaria. Y lo segundo es que dentro de las primeras palabras que dice que el mal no prevalecerá. Me llamó la atención porque repitió muchas veces la palabra paz, pero en algún momento dijo el mal no prevalecerá. Me llamó la atención, lo encontré fuerte en términos de cuál era el mensaje que estaba entre. Vamos con estas tres y después y hacemos una segunda. Padre. Misa, domingo 2:30, Veracruz. Eso. Ya, las tres cosas que comentaban. Quiero partir por el tema de la indulgencia, porque es bien interesante. El Papa cuando da la bendición Urbi et Orbe, también va con indulgencia, que eso lo hace el 1 de enero. Y cuando el Papa nuevo da la bendición, siempre es con bendición Urbi et Orbe, cuando da la bendición con el primer Papa. Yo me quería más que con la indulgencia plenaria cuando dijo el perdón de los pecados. No sé si la escucharon, pero dijo el perdón de los pecados y lo de la indulgencia plenaria. Así que estamos todos perdonados. Y si la ven y dijeron los que nos siguen, los que están presentes, los que siguen por la radio, por los medios, así que véanlo todos los días y se le vuelve a perdonar los pecados. Eso sería fantástico. Como recalculando, como el güey, recalculando. Sí. Así. A ver, aclarado eso, la fe no es mágica. Los sacramentos no son mágicos. Y el perdón de los pecados no es mágico. Si aquí el problema no es que Dios está enojado porque tú pecaste y está esperando que tú vayas, le pidas perdón, te humilles y ahí va a ver si te perdona. El perdón tiene que ver con un cambio en la vida. Y creo que el Papa parte su pontificado diciendo, ¿saben qué? Esto es una indulgencia, es una bendición para ustedes. Significa también que es la oportunidad de cambiar como iglesia, cambiar individualmente, adherirnos a este nuevo Papa con la intención de cambiar nuestra vida. Creo que es la forma de hacerlo. ¿Qué significa técnicamente, ideológicamente, que el perdón de los pecados está vinculado? Bueno, sí, se confiesa, se reza por el Papa y un montón de cosas, pero en verdad lo fundamental es entender que nuestra fe no es mágica. Requiere un trabajo profundo interior y esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Me encanta que vaya con esta indulgencia vinculada porque nos vuelve al tema del cambio, que es fundamental. Eso lo, ¿tú crees que, La otra pregunta, la iglesia chilena. la iglesia chilena, bueno, una iglesia muy interesante. Fuimos muy importantes para el Papa Francisco, para el pontificado del Papa Francisco. Yo lo sostuve desde el día que se fue, no, desde como unos pocos días después. La visita del Papa a Chile fue de las más importantes que tuvo el Papa Francisco. Cambió nuestra iglesia chilena totalmente, un conflicto enorme, y cambió el pontificado de él. Él empezó a ver el tema de los abusos no como un tema periférico, sino que lo puso en el centro de la iglesia. Como iglesia hemos avanzado, chilena, hemos avanzado mucho en esto, a empujones, pero hemos hecho un camino significativo. Y eso nos permite hoy día estar de pie frente a algo que es vergonzoso, que lo hicimos muy mal, pero que hoy día sabemos un poco mejor cómo hacerlo. Entonces yo te diría que el tema de los abusos, a ver, hoy día es probable que sigan habiendo abusos, por desgracia, porque hubo una sociedad que es así, pero tenemos las alarmas suficientes en nuestra iglesia para que salten en el momento adecuado las alarmas y sabemos cómo actuar frente a eso. Ese paso, y espero que realmente sea definitivo en nuestra iglesia chilena. Y creo que estamos viviendo un segundo momento de mayor apertura, de mayor diálogo con la sociedad. Volvemos a salir en la prensa, antes lo hacíamos por el tema de los escándalos de abusos, hoy día salimos por un obispo que tenemos en Santiago, como el señor Tomalí, que tiene una voz influyente en temas que son sociales, que son del vínculo con los más pobres, que a mí me encanta que eso vuelva a estar en el centro. Entonces yo creo que estamos en un momento distinto, en un lugar distinto que el que teníamos 3, 4, 5 años atrás. Ahí, con eso me basta. Sí. Rodrigo, ¿algo? ¿O vamos a la otra vuelta? No, con lo que dijo Está bien, ya. Otra vuelta. lo del mal. Lo del mal. Y el mal, perdón. Eso. Es una cita del Papa Francisco, la que leyó una cita del Papa Francisco, ella habla del tema del mal. El mal no prevalecerá, que es un llamado a la esperanza. Hay un montón de conflictos en el mundo, pero montones. Pero te cuento algo. Nosotros somos seres humanos inteligentes, tenemos un montón de recursos y de herramientas. Y el mal no va a vencer. O sea, No prevalecerán contra ella, está puesto en la esencia misma de la iglesia. o sea, la lucha contra el mal, por decirlo así, es permanente, pero Ahí, Rafael, y ya tenemos otra. Yo voy a hacer un comentario un poco distinto. Una pregunta. Si uno ve Europa,
incluso Chile, la concurrencia a la iglesia, la adhesión a la iglesia ha bajado muchísimo. Escuchando a Javier Cercas hace 2 días atrás en La Católica, decía, el problema es que no están hablando como tienen que hablar o no los entienden, eso dijo en la conferencia. Y después decía, al Papa todo el mundo le preguntaba cosas y nadie le preguntaba de cosas religiosas. Y al final de cuentas, lo único que importaba a Javier Cercas era poder ir a decirle a su madre que estaba viva y su padre había muerto, si su madre cuando muriera iba a volver a ver a su padre otra vez. Entonces, la misión de la iglesia, creo, muy alejado, pero la misión de la iglesia es decirnos qué va a pasar después, es al final. Y la iglesia pasó a transformarse en una cosa que sí, que no, como decías tú, que si los divorciados pueden comulgar o no pueden comulgar, si se pueden casar o no se pueden comulgar, si los homosexuales sí, si los homosexuales no. ¿Podrá este Papa, antes que eso, un grupo de hombres viejos que eligieron a este Papa, se habrán dado cuenta de esa situación y este nuevo Papa será capaz de orientar a la iglesia hacia ese sentido con el objeto de que recupere parte de su feligresía que se fue? Porque, bueno, termino en un segundo. Tú empezaste diciendo que esto había sido global y todos los diarios y todas las televisiones. Es así, no quiero hacer la comparación, pero cuando es el mundial todos hablamos del taquito de no sé quién, el gol que metió no sé cuál, la chilena y la polola de no sé cuál. Pero después de otros días se nos acaba. Esa es mi... Lo técnico de la urgencia, y 8 días para confesarse, comulgar y rezar por el Papa. Y lo otro, un comentario por el nombre, que también lo otro conocido, el Papa crece es porque también Juan Pablo II era bien integral, también fue místico y tuvo la visión cuando el diablo le pidió a Jesús 100 años para dar una iglesia. Entonces Vamos con la... ¿Alguien más? ¿Había alguna otra? Ya. Vamos aquí. Me gustó mucho lo de Javier Cercas, un nombre interesante, y es lo primero que me vino a la mente cuando estaba en la conferencia del miércoles, la astucia del Vaticano. O sea, se ganaron un poroto enorme. Poner a un autor que además que es ateo, que se define como ateo, soy ateo, soy anticlerical. anticlerical, sé lo que dijo, igual que el Papa. Bueno, el Papa no era ateo, dijo. Claro. Pero fue genial. Astucia, o sea, lo que logró el Vaticano fue un poroto enorme, porque tenía, además habla muy bien de la iglesia, él, de su encuentro con el Papa, con la autoridad, da un testimonio muy del libro, tanto así que me pregunta si me convertí, decía. Y el cardenal me dijo, si tú te conviertes, no lo digas. Escribe 8 libros en 4 años más y te los vende igual Claro, que pero el Vaticano lo edita. el Vaticano lo edita. vamos a media, en el fondo. Sí, ¿no? Lo que quiero decir es interesante. Ahora, ¿qué es lo que aporta la iglesia al mundo? Trata de tu pregunta, de tu inquietud, ¿cierto? Y yo creo que aporta, en primer lugar, aporta encuentro entre distintos. Tú vas a misa a la parroquia y tienes personas de un barrio y de otro sentadas en la misma banca, de una situación social de otra sentadas en la misma banca, de una mirada política a otra en la misma banca, y creo que eso pocas instituciones generan esos espacios de encuentro que genera la iglesia. Y al mundo, por Dios, que le falta eso. Pero la iglesia tiene un rol también de darte trascendencia. O sea, si eso es lo fundamental. O sea, no es solamente mirar entre nosotros, sino es mirar a Dios. Y desde ahí entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que era la pregunta. Eso es lo primero. Cuando el Papa dice la centralidad en Jesucristo, está diciendo eso. Lo dijo con mucha fuerza el Papa Francisco para nuestra iglesia chilena y para todo el mundo, y el Papa ayer lo dijo. La centralidad en Jesucristo está diciendo que esto se trata de algo que tiene que ver con el ser humano que trasciende más. Entonces, es nuestro primer mensaje. Si Cristo hubiera resucitado, lo dijo cerca, ¿cierto? Vana sería nuestra fe. Esto es San Pablo, en verdad, y cerca lo repitió. Pero eso es fundamental, ese es el primer mensaje, y que no se nos olvide. Por eso yo entiendo cuando sale en la prensa y sale el color de los zapatos del Papa y dónde va a alojar, que son preguntas como el taquito del mundial y la polola del futbolista, digamos. Detrás de eso a lo mejor no está el mensaje contundente, pero puede ser una ocasión para intentar colocar el mensaje contundente donde tiene que estar. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que muchos no se preguntan por qué va a pasar después de la muerte y cuál es el verdadero sentido de la vida. Entonces, muchas veces la misma prensa y el ritmo en que nos movemos tiende a responder esa vida inmediata, intrascendente, que hace que las preguntas realmente importantes
pasen al olvido. Entonces, tenemos que generar un despertar de esa inquietud y como respuesta, y aproximarnos a la respuesta. Yo agregaría, perdonen que yo agregaría en esto, que el libro me parece fascinante y esa pregunta es muy apelativa para el que es cristiano, muy apelativa, ¿verdad? Pero también es verdad, y Javier Cerca lo reconoce muy bien en el libro, que los periodistas o la prensa recoge no solamente respecto del Papa, sino que, mira tú, hoy día en la discusión en Chile, en la discusión política, también recoge, ¿no es cierto?, aquello que produce más ruido. Entonces, quizá el asunto es cómo generar ruido en lo que es realmente importante, ¿verdad? Y eso yo creo que es una de las preguntas que queda hoy día pendiente respecto del rol de la Iglesia. Sí, yo recordaba a propósito de hablar de lo importante, ¿no? Eh, Se ha estudiado mucho en la historia de la iglesia primitiva, del cristianismo primitivo, acerca de por qué el cristianismo tuvo tanto éxito en los primeros 30, 40 años, los tiempos de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué tuvo tanto éxito en términos de lograr una presencia que, no sé, se calcula que puede haber llegado, el Imperio Romano tenía en ese entonces 60 millones de habitantes, esa era la población, y en un proceso bastante rápido los cristianos pasaron a ser una minoría relevante, tan minoría relevante que ya 2 siglos más tarde era la mayoría. Y además eran perseguidos, claro, eran perseguidos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacía que estos cristianos se convirtieran así con tanto éxito? Y uno de los temas centrales, de la centralidad digamos, del secreto cristiano, era dar respuestas sobre qué pasa después de esta vida. Respuesta que las religiones, la religión romana y griega, no daba. No daba. Y por tanto, el cristianismo primitivo tuvo como centralidad el, el mensaje de la vida después de la vida. Y esa fue una herramienta muy poderosa. Lo vemos en San Pablo y vemos en todos la iglesia primitiva. Esa era la esencia. Entonces, a tu pregunta, efectivamente, una idea, debiésemos en este entorno hablar más de esos temas. Sí, eso es lo que uno esperaría de la iglesia. Por eso vuelvo a tu pregunta inicial. Cuando hablamos del progresismo, ultraconservadurismo, estamos hablando de política. Pero en el mundo católico no se tiene que esto es una religión, finalmente. Fíjate eso, es una religión. Ahora, que esta religión trasciende políticamente el mundo global, sí, es impresionante porque es parte de la globalización. Yo recuerdo, lo contaba otra vez como anécdota, entre unos amigos, me gusta el fútbol y estaba viendo un partido de la Premier League inglesa hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estaba jugando el Arsenal, no me acuerdo con quién estaba, partido de las 11 de la mañana a domingo, y era partido de la liga inglesa, ¿no sé? Y minuto de silencio por el Papa Francisco. Dice, es que es para hacer un libro sobre esto, que en un país anglicano, en una ciudad, estaban además jugando creo que en Manchester, líder, corazón del anglicanismo, un minuto de silencio por el Papa, y que además el minuto de silencio, bueno, eso ocurre en Europa, aquí no, ¿eh? Se Con respete, respeto. o sea, que todo el mundo estaba en silencio, y tuvieron un minuto en silencio por la muerte del Papa, no importa si fue Francisco u otro. Tú dices, oye, entonces este mundo está cambiando. Sí, pero hay otros significados. Pero evidentemente que en la perspectiva católica, la centralidad es lo que hizo el Papa ayer. A mí me impresionó el del rezo del Ave María. Sí, ¿qué es lo que hizo el Papa de la bendición? Hizo una oración. Y al principio descolocó porque la gente no se dio cuenta que estaba rezando el Ave María y ahí comenzaron a seguirlo. Son señales, ¿no? que nos dan. Bueno, ya hemos llegado al final. Les agradezco muchísimo, Padre Osvaldo, muchísimo, Rodrigo. Creo que además todo lo que hemos conversado aquí tiene mucho que ver con nuestra formación de artes liberales, porque al final la pregunta sobre la muerte, sobre la vida, son preguntas permanentes del ser humano. Y cuando volvamos a esas preguntas, que nunca vamos a tener la respuesta, pero cuando volvamos a hacerlas, yo creo que podemos evidentemente recuperar no solamente lo que es la iglesia, sino lo que somos nosotros como individuos, que quizás es lo más importante. Los esperamos aquí entonces en 2 semanas más para otro tema de actualidad en contexto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a apagar el micrófono porque si no después se oye todo.